Buenas tardes, mis queridos y queridas estudiantes. Estamos en una nueva clase, una nueva edición de esta asignatura tan hermosa como proyecto de investigación en las ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a ver el segundo paso de una investigación que tiene que ver con el planteo de un problema y sacándolo del mismo tema social seleccionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Este es el trabajo práctico número 5 que estamos compartiendo con ustedes. Tenemos el planteo del problema y la problematización del tema particular. No se preocupen que lo van a obtener en su classroom correspondiente. Entonces, en las etapas de la investigación, en este caso, una vez seleccionado el tema social a investigar, pasará al segundo paso, que es el planteo del problema. El planteo del problema es algo que va de lo general a lo particular. Y con respecto a esto, tenemos la opinión y el móvil, un colega que ha ido a el campo de investigación, está haciendo un trabajo justamente de campo, para poder despejarnos de cualquier duda que tengamos al respecto. Con ustedes, ¿cómo le va, estimado Víctor? Muy buenas tardes, estimado Víctor. Estamos desde el Parque Lezama transmitiendo en vivo, como ustedes pueden ver. El parque está totalmente desolado, no hay transeúntes, simplemente tal vez alguien que saque al perro a pasear, pero está justamente desolado. Estamos aquí para responder cualquier pregunta que necesiten. Muchas gracias por tu comentario. Es verdad también que el tema social, el tema general, puede hacerse mucho más limitado al efectuarse sobre ese mismo tema social las preguntas del cuándo y dónde, que responden justamente al tiempo y al lugar de donde quiero aplicar ese tema social general. Y además que una vez respondidas esas dos preguntas sobre ese tema social, poder justamente aplicar al tema específico, como respuesta a esas preguntas, poder aplicar una delimitación mayor aún para tener un tema más específico en particular. ¿Es verdad esto? Para realizar el segundo paso de la investigación, estudios metodológicos afirman certeramente de que lo que hay que hacer es justamente pasar de lo general del tema a lo particular, ¿sí? Inclusive, ¿podrías dar un ejemplo desde el campo de investigación? Bueno, si tomamos el tema general, el tema social, como por ejemplo los espacios públicos, podemos hacer el efecto de delimitación, ¿sí? O del efecto embudo, de ir pasando de lo más grande a lo más chiquito, y le vamos a justamente hacer las dos preguntas claves que tienen que ver con el tiempo y el espacio, que estas dos variables de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Si le preguntamos a este tema general, el espacio público, dónde queremos estudiarlo y cuándo queremos estudiarlo, podemos justamente eh, inferir de que podemos estudiar el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser el espacio, y en tiempos de pandemia, que vendría a ser el tiempo. Entonces, del tema social general, ¿sí? Que es el espacio público, pasamos al tema más específico, que es el espacio público en la ciudad de Buenos Aires en tiempos de pandemia. Y por último, para terminar de plantear justamente el problema, podemos pasar inclusive y utilizando este hermoso parque, que ahora bueno, por el día de lluvia está bueno, desolado, como decíamos antes, podemos utilizar el espacio público en el Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires en tiempos de pandemia y de allí realizar las preguntas correspondientes. Las preguntas del tema en particular pueden ser sobrellevadas por las y los estudiantes de la siguiente manera. La utilización del espacio público en el Parque Lezama en el contexto de pandemia es nuestro tema particular y sobre él podemos aplicarle ciertas ciertos interrogantes que están delimitados por los objetos de estudio de, por ejemplo, la antropología, sociología, ciencias políticas, economía y demás ciencias sociales.
Una de ellas, por ejemplo, podría ser qué tipo de actividades se realizan en el Parque Lezama, que tiene que ver con el objeto de estudio de la antropología, que tiene que ver justamente con las costumbres del ser humano y de las sociedades y las culturas, ¿no es cierto? Fue un placer haber podido compartir con ustedes desde aquí, desde esta tarde lluviosa, con frío y desde los exteriores, estas conclusiones. Bueno, muchas gracias. Te vamos a justamente despedir. Propongo la próxima vez, mi estimado Víctor, que cambiemos los roles y los lugares de transmisión, ¿no es cierto? Para que yo también pueda compartir y poder disfrutar de los beneficios del estudio, de estar calentito. Muy gracioso, sí, sí. Sí, tenemos problemas con el audio. Hola. Sí.